Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Para hoy tengo el video de clase. Continuamos con lo que hemos estado trabajando y para hoy vamos a ver el flujo de campo eléctrico, la definición y algunos ejemplos. Vamos a tratar de cuantificar el campo eléctrico con algunos ejemplos. Entonces, sin más, vamos por la clase. Bien, vamos a trabajar el flujo de campo eléctrico. Hemos estado trabajando acerca de qué es el campo eléctrico. Habíamos visto que el campo eléctrico lo trabajamos con la letra E, ¿sí? Que lo podíamos definir como un vector, ¿sí? Que estaba definido como la cantidad de fuerza por unidad de carga, y era fuerza dividido carga. Definimos entonces que existían algo que se llamaban líneas de campo, que eran la posible trayectoria de una carga positiva cuando se movía a través de la interacción de dos cargas específicas. Así, por ejemplo, supongan que tenemos dos cargas puntuales, una positiva y una negativa, como esto que tenemos en la imagen. Tenemos una carga positiva y tenemos una carga negativa. Las líneas de campo son las trayectorias que seguiría una carga positiva al desplazarse a través de ese espacio que se generó por las fuerzas eléctricas. Entonces, si seguimos una línea, por ejemplo, tenemos esta línea, la carga positiva de prueba seguiría esta posible trayectoria, y entonces en este espacio podemos visualizar todas las posibles trayectorias dependiendo de la ubicación en que nosotros la tenemos. Ahora, si nosotros queremos cuantificar las líneas de campo, tenemos que utilizar una idea como que fuera un flujo, es decir, un conjunto de líneas que están atravesando en un espacio. Ya no lo vamos a ver en un plano como en esta figura, sino en un espacio. Por ejemplo, cambiemos de imagen y vean que tenemos ahora un flujo de campo dada la dirección específica, es decir, en este caso las cargas positivas, la carga positiva está en este extremo y la carga negativa está en este otro extremo. Así, las cargas positivas estarían moviéndose de aquí hacia acá. Ahora, si tenemos un flujo de campo, solo estoy visualizando ahí, las líneas de campo, solo estoy visualizando cuántas líneas de campo. En este ejemplo estamos viendo que hay 6 líneas de campo, pero hay una infinidad de líneas de campo que están atravesando ahí y estamos mostrando solo 6. ¿A qué quiero llegar? Nosotros miramos las líneas de campo, pero no podemos cuantificar no podemos dar una cantidad que me represente las líneas de campo. Para eso entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a atravesar una superficie que se atraviese entre las líneas de campo. Así, en esta superficie que acabamos de crear, nosotros tenemos entonces que las líneas de campo, en este caso solo las 6, están atravesando esa superficie. Así, vamos a definir entonces, ¿sí?, al flujo de campo como aquella expresión representada mediante la letra Φ mayúscula como el producto del campo multiplicado por el área de una superficie que esté atravesando. Así nosotros podemos definir que el flujo de campo eléctrico, ¿sí?, va a ser una unidad que va a tener dimensionales dado de que el campo estaba en newtons sobre coulomb y ahora multiplicado por metros al cuadrado, porque es un área, entonces la dimensional del flujo de campo sería una expresión que tiene newtons sobre coulomb, ¿sí?, por metro cuadrado. Entonces aquí tenemos nuestra dimensional para el flujo de campo, que no es más, por así decirlo, una magnitud que me representa la cantidad de líneas de campo que pasan en una unidad de área específica. Si nosotros seguimos experimentando con esto, el flujo de campo, vean, las líneas en este caso que están atravesando la superficie son perpendiculares, pero ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos una superficie que no es perpendicular a esas líneas? Como en esta otra imagen. Nosotros tenemos aquí una nueva imagen en la cual estamos visualizando que las líneas de campo están atravesando dos superficies, la superficie posterior y esta superficie que forma un ángulo respecto a las líneas de campo. Esa línea que está en la parte superior es una línea que es perpendicular a la superficie, entonces el ángulo formado ahí está formando un ángulo entre 0 y 90 grados, ¿sí? Si el ángulo llega a ser 90 grados, entonces la superficie está completamente paralela al campo eléctrico y no habría ninguna línea que está atravesando ese campo. Pero si nosotros entonces analizamos ahora, vean que las líneas de campo que están atravesando la superficie posterior y la superficie inclinada son las mismas. Entonces tenemos que representar que el flujo de campo es el mismo. Lo que está cambiando es el área, pero el área está aumentando. Si se dan cuenta, la cantidad de líneas de campo es el mismo, por lo tanto el flujo de campo debe ser el mismo.
Así podríamos utilizar una nueva expresión para poder definir el campo cuando la superficie que nosotros estamos atravesando no es perpendicular. Sería el flujo de campo multiplicado por el área y esto multiplicado por el coseno del ángulo generado entre la superficie y las líneas de campo. Si se dan cuenta, esta expresión se parece un poquito a una que ya se ha trabajado antes de forma vectorial. Tiene una forma muy parecida al producto punto de dos magnitudes, pero la única diferencia es que el flujo de campo no puede expresarse como un producto escalar por el hecho de que el campo es un vector pero el área no lo es. Así nosotros podemos utilizar la siguiente expresión para poder definir o redefinir este flujo de campo. Entonces podremos ver podríamos escribir que el flujo de campo, ¿sí?, de forma vectorial con E en producto punto con un vector área, que tendríamos que escribirlo de esta manera, un vector área es igual al flujo de campo, siendo el flujo de campo una magnitud escalar. Pero vean de que el área no es un vector. Para poder convertir esa expresión en un vector, nosotros vamos a utilizar el vector normal perpendicular a la superficie. Así entonces podríamos reescribir esta ecuación de la siguiente forma. En esta nueva imagen nosotros tenemos un vector, ¿sí?, que apunta perpendicular a la superficie. Entonces podemos reescribir el flujo de campo como el producto punto entre el campo eléctrico, ¿sí?, y un vector normal perpendicular a la superficie multiplicado por la magnitud del área. De esa forma entonces la expresión que habíamos escrito antes, ¿sí?, el producto punto entre el vector campo eléctrico y el vector área tendría sentido, dado de que el área no tenía sentido antes, dado de que el área no era un vector. Entonces nosotros podemos reescribir esta imagen. Nosotros podemos también visualizar que la cantidad de flujo de campo eléctrico también va a depender de cómo están las líneas de campo. Nosotros en estas figuras que estamos mostrando aquí, todas las figuras que tenemos tienen la característica de que el campo eléctrico es uniforme, es decir, todas las líneas entre sí son paralelas y apuntan en la misma dirección, pero no necesariamente puede pasar eso. Entonces, ¿qué pasa si las líneas de campo son de un flujo no uniforme, que están atravesando un área específica? Para eso, veamos la siguiente imagen. Tenemos una línea de campo, vean que está atravesando una superficie, y está claro de que cada línea de campo que atraviesa esa superficie va a generar su propio ángulo respecto a un diferencial de área. Entonces, si nosotros quisiéramos escribir una expresión para el flujo de campo que represente el flujo de campo total que está atravesando esa área, nosotros tendríamos que sumar por aparte cada elemento diferencial o cada elemento de área. Así entonces, el flujo de campo lo podríamos representar como la sumatoria de todos los elementos diferenciales. Entonces empezaríamos con el campo I multiplicado por el área I, ¿sí? Pero pongámoslo así, de esta forma, el campo 1 por el área 1, ¿sí?, multiplicado por el coseno también del ángulo 1, más tendríamos entonces que calcular la suma también del elemento de que genere un ángulo 2 con un área sub 2 específica con el campo número 2, dado de que son líneas de campo no uniforme, y así podríamos seguir hasta encontrar pues la suma del enésimo elemento, del ángulo n, del área n y del campo n. Significa que tendríamos que sumar por aparte cada diferencial. Nosotros, si tenemos que las áreas son lo suficientemente grandes como para poder calcularlas por aparte, nosotros podemos hacer una suma básica. Pero si calculamos que esos elementos son extremadamente pequeños, nosotros subdividimos toda la superficie en áreas muy pequeñas, que ya sabemos que es un diferencial, lo que me acarrearía a generar una integral. Por lo tanto, podríamos escribir que en general el flujo de campo phi mayúscula es igual a la sumatoria iniciando en 1 y terminando en n del producto de el campo por el área y el coseno del ángulo específico para una superficie. Si nosotros tenemos áreas finitas, es decir, tenemos áreas que podemos contabilizar, 3, 4, 7, 10, 20 áreas, nosotros podemos calcularlo mediante una suma básica. De lo contrario, nosotros tendríamos que utilizar la idea del cálculo integral. Integrando, ¿sí?, el campo por el área, ¿sí?, multiplicado por el coseno del ángulo, pero generalmente se escribe
como el producto punto del vector campo eléctrico por el vector área, que ya vimos que es el producto de un vector normal y la magnitud del área. Entonces, el flujo de campo para superficies finitas la podemos utilizar mediante una sumatoria, y para expresiones infinitas la podemos utilizar mediante una integral de superficie. La integral de superficie la vamos a tratar de no trabajarla, es decir, vamos a intentar trabajar solamente en superficies regulares que sean calculadas mediante una sumatoria. Entonces, recordemos, el flujo de campo me permite cuantificar las líneas de campo. Podemos calcularla como el producto punto entre el campo y el área, o simplemente el campo, el área y el coseno del ángulo. Si son expresiones finitas, utilizamos una sumatoria, y si son elementos finitos, utilizamos una integral. Vamos a tratar de no trabajar y no meternos a superficies complejas que me ahorren la integral de superficie. Entonces, vamos con algunos ejemplos. Bien, tenemos el siguiente ejemplo. La superficie cuadrada que se muestra en la figura mide 3.2 milímetros en cada lado. Está inmersa en un campo eléctrico de magnitud de 1800 newtons sobre coulomb. Las líneas de campo forman un ángulo de 65 grados con la normal, como se muestra. Calcula el flujo de campo a través de la superficie. Muy bien. Ven que tenemos dos elementos importantes en el enunciado, y es que el campo eléctrico de magnitud 1800 newtons, sí, vemos que el flujo de campo eléctrico es uniforme. Por lo tanto, sabemos que el cálculo del flujo de campo está mediante una expresión básica, que sería igual a flujo de campo igual a la multiplicación del campo multiplicado por el área, y eso multiplicado por el coseno del ángulo formado entre las líneas de campo y el área, ¿sí? O el vector normal del área. En este caso, nosotros nos damos cuenta que para este caso el campo eléctrico E tiene una magnitud de 1800 newtons sobre coulomb. También tenemos que el área la podemos calcular como 3.2 milímetros al cuadrado, entonces podríamos escribir 3.2 milímetros, que es, podemos utilizar en lugar de mili, por 10 a la menos 3, por 10 elevado a la menos 3, ¿sí? Metros, y todo eso elevado al cuadrado. Así entonces tendríamos que el área es 10.24 por 10 a la menos 6. Uy, aquí tengo un problema, es por 10 a la menos 3. A la menos 3. Aquí sería 10.24 por 10 a la menos 6. Y ahora serían metros cuadrados. Ya tenemos entonces el área, el flujo de campo. Y ahora tenemos que tomar en cuenta bien cuál es el ángulo que me está brindando el problema y cuál es el ángulo que necesitamos. Así, si nos fijamos en la figura, el ángulo que estamos visualizando en la figura es el ángulo que se forma entre la normal, perpendicular al área, y la línea de campo, pero en dirección opuesta. Eso significa que si nosotros tomáramos en cuenta la dirección, el ángulo correcto no sería los 65 grados, sino el complemento de 65 grados, el suplemento, que serían 180 menos 65, que nos daría un resultado de 115 grados, que sería el ángulo que deberíamos usar. ¿Por qué? Porque es el ángulo en la dirección de los vectores, ¿sí? Como el ángulo que nos están dando es de la línea del campo que viene, entonces tenemos que tomar el ángulo de salida de esa línea de campo respecto al punto del vector. Así entonces, si nosotros ingresamos datos a nuestra expresión, el flujo de campo phi tiene que ser igual a la magnitud del campo eléctrico, que sería en este caso los 1800 newtons sobre coulomb, multiplicado por el área, que ya dijimos que eran los 10.24 por 10 elevado a la menos 6, ¿sí? Metros al cuadrado, y todo el coseno de 115 grados. Así, entonces ahora podemos obtener cuál es el resultado de la magnitud o del flujo de campo eléctrico. Entonces aquí obtendríamos 1800 newtons coulomb multiplicado por 10.25 por 10 a la menos 6, y todo eso multiplicado por el coseno de 115 grados. Si nosotros obtenemos este resultado utilizando nuestra calculadora, obtenemos de que es menos 0.00
0.0078, ¿sí? newtons metros al cuadrado sobre Coulomb. ¿Por qué da negativo? Porque el ángulo que se está formando entre las líneas de campo y la dirección del área propuesta por el problema forma un ángulo que es mayor de 90 grados. Por lo tanto, me está dando, eso implica que me va a dar una cantidad negativa. ¿Pero qué significa más allá de ese resultado matemático? El flujo de campo eléctrico va a ser negativo cuando las líneas de campo entran a una superficie. ¿Y cómo vamos a saber que entran? Porque el vector normal o el vector área me define hacia dónde es, hacia afuera de una superficie. Entonces, en este caso, cuando las líneas de campo entran a una superficie, la cantidad de flujo es negativo. Y si las líneas de campo salen de una superficie, entonces la magnitud del flujo de campo eléctrico va a ser positivo. Vamos entonces a nuestro ejemplo número 2. Bien, tenemos el siguiente ejemplo. Considere una caja triangular cerrada en reposo dentro de un campo eléctrico horizontal con una magnitud de 7.80 por 10 a la 4 newtons Coulomb, como se muestra en la figura. Calcule el flujo eléctrico a través de, inciso A, la superficie rectangular vertical, inciso B, la superficie inclinada y, inciso C, la superficie total de la caja. Vean entonces que primero vamos a calcular el flujo de campo a través de la cara vertical. La cara vertical sería la cara que se encuentra detrás, ¿sí? Detrás de la caja, que tiene un área o una longitud de 30 centímetros y una altura de 10 centímetros. Entonces, dado de que el flujo de campo es horizontal, suponemos que es entonces uniforme. El flujo de campo phi sería igual a la magnitud del campo multiplicado por el área y multiplicado por el coseno del ángulo. Solamente para la cara vertical. Así entonces, si nosotros ingresamos datos a nuestra ecuación, ¿sí? El flujo de campo phi sería igual a la magnitud del campo eléctrico, que ya nos dijeron que es 7.80 por 10 a la 4. Entonces escribimos 7.80 por 10 elevado a la 4 newtons sobre Coulomb. Uy, algo pasó aquí. Newtons sobre Coulomb, ahora sí. Todo eso multiplicado por el área, que en este caso serían los 30 centímetros, o sea, 0.3 metros multiplicado, ¿sí? Con la altura, que serían 10 centímetros, o sea 0.1 metros al cuadrado. Todo eso multiplicado por el coseno del ángulo formado entre esas líneas de campo, ¿sí? Y la superficie. Ahora, veamos qué ángulo va a ser ese de ahí. Si nosotros entonces ponemos atención, las líneas del campo están apuntando de izquierda a derecha, ¿sí? Las líneas del campo van de izquierda a derecha. Entonces, el área, ¿sí? es la cara, ¿sí? O el vector que apunta perpendicular a esa superficie. El área está apuntando desde esta parte, ¿sí? Hacia la izquierda. Eso significa que el vector apunta en dirección contraria. El ángulo formado entre esos dos vectores, ¿sí? Es de 180 grados. Por lo tanto, aquí sería 180 grados. Si nosotros entonces calculamos ese producto, vamos a obtener cuál es la magnitud del flujo de campo eléctrico. Veamos cuánto nos va a dar. Flujo de campo sería igual a menos 2340, ¿sí? newtons metros al cuadrado sobre Coulomb. Tenemos entonces la magnitud del flujo de campo eléctrico. ¿Por qué es negativo? Porque el ángulo formado entre las líneas de campo y la superficie es de 180 grados, lo que me genera un campo eléctrico uniforme. Las líneas de campo entonces están atravesando esa superficie, ¿sí? Entrando a esa superficie y no saliendo. A eso se refiere ese signo de ahí. Calculemos entonces ahora el inciso B del problema. Vamos entonces que ahora me solicita determinar cuál es la magnitud del flujo de campo eléctrico en la superficie inclinada. Entonces, empecemos nuevamente. El flujo de campo eléctrico sería igual a la magnitud del campo, que sería exactamente lo mismo, 7.80 por 10 a la 4 newtons Coulomb. Copiamos. ¿Sí? Todo eso multiplicado
por el área, pero el área que estamos trabajando ahora serían los 0.30 que tenemos de base, ¿sí? Y la longitud de esta hipotenusa que tenemos desde esta esquina hasta esta esquina, de aquí hacia acá. Entonces eso sería los 30 centímetros, o sea 0.3 multiplicado por el valor de esa longitud, que si nosotros ponemos atención tenemos entonces un triángulo rectángulo, ¿sí? Que tiene de cateto adyacente 10, de hipotenusa desconocido, y ese ángulo es 60 grados. Entonces aquí, para poder calcular la hipotenusa, solamente tendríamos que colocar 0.10 metros, ¿sí? Dividido el coseno de 60 grados. Entonces aquí pondríamos el coseno de 60 grados. Entonces aquí tendríamos nuestra área, ¿sí? Y todo esto está multiplicado por el coseno del ángulo que se forma entre las líneas de campo y el vector que es perpendicular. Ahora, el vector perpendicular sería aquel vector que está apuntando hacia afuera de esa superficie. Tendríamos que ser el vector que va en esta dirección. El ángulo que se está formando entre las líneas de campo, ¿sí?, y la superficie perpendicular, dado de que la superficie se inclinó 60 grados, también es 60 grados. Entonces ahora, ¿sí?, nosotros podemos obtener la magnitud de ese campo eléctrico nuevamente. Entonces obtenemos, si multiplicamos en nuestra calculadora, que es 7.80 por 10 a la 4 newtons coulomb por 0.3 por 0.1 dividido el coseno del ángulo de 60 grados y multiplicado por el coseno de 60 grados. Pero si se dan cuenta, el coseno de 60 grados que está aquí se anularía con el coseno de 60 grados y obtendría entonces que el producto para poder determinar el flujo de campo sería solamente 7.80 por 10 a la 4 por 0.3 por 0.1. Si verifican en su calculadora, se darían cuenta que nuestro resultado es de 2340 newtons metros al cuadrado sobre coulomb. ¿Por qué está pasando eso? Porque cuando definimos el flujo de campo, definimos de que la cantidad de líneas de campo que pasaban en una superficie tendrían que ser la misma. Si observan entonces la cantidad de líneas de flujo de campo que atraviesan la superficie de 30 centímetros por 10 centímetros, las líneas que estaban atravesando ahí tienen que ser las mismas líneas que atraviesen la superficie inclinada que tenemos en esta figura. Si eso es cierto, entonces la magnitud del campo eléctrico, la magnitud del flujo de campo eléctrico es el mismo, pero con una pequeña diferencia. En una, las líneas de campo están entrando y en la otra las líneas de campo están saliendo. Las líneas de campo entrante son las que nos dieron el resultado negativo y las líneas de campo salientes son las que nos dieron el resultado positivo. Ya tenemos entonces inciso A e inciso B. Si calculamos ahora el inciso C, me pide que calculemos el flujo eléctrico a través de la superficie total de la caja. Bueno, entonces para poder calcular el flujo de campo total tenemos que determinar la suma de todos los flujos de campo. A ver, tenemos el primer flujo de campo que es de 2340 negativo, ¿sí? Newtons metros al cuadrado sobre coulomb. Si nosotros calculamos también ya la de la superficie inclinada, entonces sumamos, ¿sí?, 2340 newtons metros al cuadrado sobre coulomb. Si nosotros utilizamos ahora o deseamos calcular la magnitud del flujo de campo eléctrico que se genera en las superficies triangulares, estas superficies triangulares que tenemos acá, dado de que el ángulo entre las líneas de campo que apuntan de izquierda a derecha y las de esta superficie inclinada son 90 grados, el flujo de campo es cero. Ni una sola línea atraviesa ese campo. ¿Por qué? Porque es paralela al campo eléctrico. La superficie triangular que se encuentra del lado opuesto a esta que teníamos al enfrente también es cero. La cantidad de flujo de campo eléctrico a través de la superficie inferior, ¿sí?, o de la base de esa caja triangular, que también es paralela al flujo de campo eléctrico, también es cero. Por lo tanto, el flujo de campo eléctrico total, ¿sí?, la magnitud del flujo total la magnitud del flujo eléctrico que atraviesa esta caja triangular es cero, ¿sí? No hay ni una sola línea de campo que no se quede dentro de la caja, por así decirlo. Todas las líneas que atraviesan en la entrada de la cara vertical son las mismas que atraviesan en la cara inclinada. Por lo tanto, el flujo de campo total que se queda dentro de la caja es cero.
Y así hemos concluido entonces el tema de flujo de campo. Es un tema no muy complejo, muy pequeño también, que nos sirve como de entrada a un tema un poco más aplicativo. Y de verdad, mis mejores deseos es que les haya sido útil. Si les gustó, no olviden pinchar en me gusta, y si desean recibir más videos, notificaciones de cuando los suba, no olviden pinchar también en suscribirse. Y nos vemos en un próximo video.